Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más desde Odessa, Texas. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church. Y esta noche de viernes 16 de abril te deseo una muy feliz noche. Me alegro que estés por acá y vamos a estudiar las escrituras. Hoy voy a iniciar un estudio de Romanos y por supuesto vamos a empezar en el capítulo número 1 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la versión Dios habla hoy. Lo saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu pacificador. Mira, este autor, Pablo, es fenomenal. Su nombre inicial no era Pablo, era Saulo. Y Saulo era un fariseo y él era de hecho, era una persona que había sido llamado por los fariseos para perseguir a la iglesia. Y él les dio bastante guerra, metió a varios a la cárcel y él incluso en el libro de Hechos se relata acerca de los mártires y uno de los primeros fue Esteban y Pablo estaba allí sosteniendo la ropa de todos los que lo estaban apedreando. O sea, como te puedes dar cuenta, es un hombre que tenía una reputación, ¿verdad? Y de hecho, en el capítulo 9 del libro de Hechos se relata la experiencia que él vivió, el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, que lo cambió y lo hizo un verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Y entonces su nombre fue cambiado a Pablo. Él recibió instrucción por varios creyentes, líderes de la iglesia, pero eventualmente Pablo era un hombre que tenía mucha devoción por el Señor y el Señor honró su fe y le dio revelaciones. Muchas de las escrituras en el Nuevo Testamento de hecho, son escrituras que Pablo escribió y muchas de estas cartas, incluyendo la de Romanos. Y él inicia diciendo: los saludo y quiero que sepan que yo soy un apóstol apartado para anunciar el Evangelio del Señor y contarle las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que hay salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él nos da un pequeño detalle de doctrina aquí, indicando ciertamente él como humano, ¿verdad? De la descendencia de José y María, viene de David, humanamente hablando, ¿verdad? Pero él proviene de Dios y él fue constituido hijo de Dios con plenos poderes como espíritu santificador, dice esta versión. En realidad lo que estamos entendiendo acá es que el poder de Dios vino sobre Jesús, nuestro Señor, para hacerlo el verdadero ungido de Dios. Y dice el verso 5: por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en Él y le obedezcan. Esto nos habla también acerca de su devoción por gente de todo tipo de culturas y todo tipo de naciones y todo tipo de razas. Y nos habla acerca también de su habilidad para persuadir a la gente y cómo su fe la compartía con otros y llegaba a un nivel en el cual él era capaz de poder convencer a la gente de que debían obedecer a Dios, obedecer a Dios. Mira, todo lo que estoy diciendo es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien obra por medio de Pablo, por medio de mí, por medio de ti. Cuando estás en el Espíritu, el Espíritu Santo es a quien obra, pero obra utilizando al instrumento. Pablo, por medio de sus cartas, vemos que era una persona muy inteligente, con una gran revelación de cosas tremendas de la Escritura, pero también por lo que leemos era una persona con un gran poder persuasivo. Él tenía
palabras apropiadas para explicar cosas y al mismo tiempo con una fe tan grande que la gente se sentía inspirada a creer lo mismo que Pablo creía. Y por eso fue que él fue llamado como apóstol, dice, a todas las naciones, es decir, sin hacer ningún tipo de discriminación, que porque este es de esta raza o de este es de esta otra, porque este es de este color de piel o este es de este otro color de piel o lo que sea. Él dice, no, el Evangelio de Dios, las buenas noticias van para todos. Todo el mundo que quiera puede recibir la salvación. Y esto nos habla acerca del corazón de Pablo. Una persona que no tenía resentimientos hacia nadie. No obstante, él era un judío y tenía una línea ancestral bien fuerte y no solamente eso, él también tenía un historial de una vida de devoción a Dios impecable. Y sin embargo, ahora transformado por el Señor, ¿verdad? Él no tiene esos parámetros o paradigmas o prejuicios en contra de nadie, sino que dice, no, esto es para todos. Yo deseo que, de hecho, todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Como también los leemos, el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Habla de eso, dice que el deseo de Dios es que todo el mundo venga al arrepentimiento. Pablo comprende esto y eso le permite conectarse con gente de diferente cultura. Ahora, tú sabes que eso no es fácil. Mira, hay gente que es capaz de conectarse con alguien de otra cultura por unos minutos, por un negocio, lo que sea, pero en el fondo están pensando, ya no aguanto las ganas de irme de aquí porque no aguanto a este tipo, no aguanto a esta mujer, o a esta familia, o a estos tipos, ¿verdad? Solo están allí por un momento y todo, y aparentemente se conectaron, ¿verdad? Pero realmente no. Y la gente lo nota. Pablo no fue así. Pablo era una persona que él se conectó con la gente a un nivel como que si fuera de la misma raza, de la misma cultura. Porque dentro de su corazón él no se miraba mejor que los demás, él no los miraba a los otros peores que él solo los miraba como seres humanos necesitados del perdón de Dios, del poder de Dios, y eso los hacía amar, lo hacía amar a la gente y compartir con ellos su fe. Y él, no obstante, venía con un historial, con unas grandes cosas que podría decir de sí mismo. Él no hablaba mucho de eso, sino más bien se conectaba con la gente en su mismo nivel y les transmitía fe y fe y fe. Y la gente en su momento dado miraban que él tenía tanta fe porque tenía tanta pasión por Dios, por el Señor Dios, ¿verdad? Él tenía tanto de eso que la gente decía, yo quiero lo que tiene este hombre. Pero no solamente eso que él les compartía la fe, sino les enseñaba a obedecer a Dios. Y esto te habla de una persona talentosa, brillante, alguien que era capaz de persuadirlos por medio del Espíritu Santo. Él hablaba las cosas de una forma que la gente decía, cierto, esto es lo que tenemos que hacer. Y terminaban obedeciendo a Dios. Y eso lo hacía él tremendamente feliz. Tremendamente feliz. Era su deseo agradar al Señor. Dice, entre ellos están también ustedes, los que van a ser salvos, ¿verdad? Que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Ahora mira, muchas personas no logran comprender que son predestinados para salvación hasta que se les explica lo siguiente. En el preciso momento que tú escuchas que hay salvación en el Señor Jesucristo, te constituyes en un predestinado. En ese instante, vamos a suponer que tú nunca le has dado tu vida al Señor. Vamos a suponer que esta es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje bíblico y dices, estoy curioso, quiero escuchar. Ok, desde ese momento ya estás escuchando la predicación del Señor Jesucristo, te constituyes en un elegido para ser salvo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él utiliza esta predicación, la locura del Evangelio. Él utiliza la predicación, las palabras, la fe, todo esto para salvarte, para darte vida eterna. Y eso te constituye en predestinado para ser parte del pueblo de Dios. Ahora, no importa si tú inmediatamente lo captas, lo percibes, te rindes y le das tu corazón al Señor y te constituyes en salvo oficialmente, pero si no, de todas maneras el Señor no se va a rendir, eso va a continuar toda tu vida.
Desde el momento que tú empezaste a escuchar este mensaje, ya el Señor tiene tus ojos en ti y te va a perseguir a través de personas, a través de la obra que su Espíritu hace en la tierra, porque Él ya te puso el ojo, ya te hizo parte de ese pueblo elegido de Dios, ¿entiendes? Una persona que escucha una sola vez, ya tiene una predestinación para ser salvo. Dios quiere salvarlo y no lo va a dejar tranquilo. No, no, el Señor no va a dejar tranquilo a esa persona hasta que toma una decisión, la cual Dios va a respetar, ¿verdad? Que es rechazar totalmente a la obra redentora del Señor Jesucristo o aceptarla y decir, yo de verdad tengo que rendirme, ¿verdad? Y quiero estar a cuentas con el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pueblo de Dios, porque van a leer la carta, todos allí en Roma, etcétera. Y la gente se pregunta, pero ¿y acaso todos los que la leían eran salvos? No, no todos necesariamente, pero desde el momento que escuchaban la predicación, allí estaba, predestinados para ser salvos, ¿verdad? Así como tú, así como yo, que el Señor no nos deja en paz, no nos deja irnos a la perdición. Él sigue y sigue, sigue, porque nos ama. Verso 8. En primer lugar, dice Pablo, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Ahora, aquí cambia la línea, va directamente hacia los creyentes que están en Roma, que son personas con una fe extraordinaria, que gente en todos lados están hablando de ellos. Y te voy a decir una cosa, eso es exactamente lo que ocurre cuando la gente, tú, yo, cualquiera, viene al conocimiento de la palabra del Señor y empieza a ejercitar su fe. Y al ejercer esa fe, se empiezan a ver milagros y cosas que pasan en la vida de esta persona. Entonces los demás que son espectadores dicen, esta persona tiene una gran fe. Y muchas personas dicen, yo admiro a este que tiene una gran fe. Yo no comparto en lo que cree, ¿verdad? Así dicen. Yo no comparto eso, yo no pienso lo mismo, pero sí admiro la fe que tiene. Porque la fe hace que la gente haga cosas tremendas. Así como tú haces cosas, ¿verdad? Y sirves a Dios y etcétera. Entonces Pablo dice, yo le doy gracias a Dios y su fe, dice, su fe está haciendo, a gente está hablando en todas partes acerca de ello. Dios, verso 9, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo que continuamente los recuerdo y en mis oraciones pido siempre a Dios que si es su voluntad me conceda que vaya a visitarlos. Que era el deseo de Pablo, regresar a ver a la gente que él ha ministrado, que él ya le ha impartido la palabra de Dios. Es el deseo del Señor de Pablo y él ora por ellos y los recuerda en sus oraciones y le pide al Señor que los ayude, ¿verdad? Como un buen ministro que está orando por su pueblo, las ovejas de su redil, orando, recordando al Señor, ayuda a fulano, ayuda a Mengano, mira Señor, te pido que socorras a fulano, a la fulanita, te pido Señor, etcétera, ¿verdad? Hay una oración constante, una intercesión. Veo verso 11, dice, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Porque Pablo quiere irlos a ver, quiere ir a compartir y a dar de lo que él tiene, ¿verdad? Y animarlos. Pero Pablo está consciente de una cosa, ¿sabes? Y es que la fe que él lleva va a darle fe a la gente y viceversa. La fe de la gente le va a dar a él fe, porque eso ocurre constantemente en la interacción entre creyentes. Hay dos creyentes y la fe de uno anima a la fe del otro y la fe del otro anima a la fe de uno. Y así es como se da una fuerza de equipo, ¿verdad? Una fuerza, una energía que es poderosa cuando las dos personas o varios elementos, ¿verdad? Un grupo, todos compartiendo la fe de cómo Dios está moviendo en sus vidas y creyendo en la palabra del Señor, eso los energiza y es poder de Dios. Dice verso 13, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes, por eso soy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma, ¿verdad? Porque dice él, ¿saben qué? Yo quiero ir, yo quiero irlos a ver,
pero tantas cosas que pasan que no me lo permiten, situaciones que vienen a la vida. Y así le ocurre a todo ministro, ¿verdad? El deseo de poder irlos a ver, de poder estar allí, animarlos y todo. Y uno quiere y se propone y hace planes y de pronto, que si no es una cosa es otra y no siempre se puede lograr lo que se desea. Dice Pablo, pero yo sí quiero ir y quiero ir a ver esa cosecha espiritual, ¿verdad? Porque ese es el deseo de él. Él no está detrás de las cosas. Él no anda interesado en las cosas materiales que la gente puede darle. Él quiere ver el fruto espiritual. ¿Por qué? Porque el fruto espiritual es lo que va a multiplicarse por generaciones y va a llevar a otras personas al conocimiento de la palabra. El fruto espiritual en ti es lo que tu ministro, tu pastor, tu líder desea. Es fruto espiritual, o sea, ver que tu fe sigue creciendo, que estás fuerte en tu fe y que no decaes, sino que al contrario sigues más animado y que quieres seguir anunciando la palabra del Señor. Y dice Pablo, yo me siento en deuda con todos, yo quiero irles a hablar a todos. Dice, aunque hayan allí gente bien culta, bien preparada y otros que no tengan mucho conocimiento o educación, no importa. Igual ustedes viven en Roma, yo voy a irles a predicar. Dice. De nuevo, él menciona el punto de que no se trata de si son de un grupo o de otro. A todos. El evangelio es para todos. Qué cosa más hermosa. Es la realidad del reino de Dios, que es para todo. Y el verso 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. El poder de Dios es el Evangelio, es el poder que salva a las personas. Dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, es por fe, de principio a fin. Así dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. El poder de Dios que salva, el poder de Dios que transforma, es lo que motivó a Pablo a dedicar su vida a lo que él hacía como apóstol a todas las naciones, persuadiendo a la gente, amando a la gente, estando con la gente, enseñándoles, dándoles un buen ejemplo, impartiéndoles fe, animándolos, queriéndolos visitar, orando por ellos. Pablo está al inicio de esta carta diciéndoles, recuerden quién soy yo, recuerden qué es lo que deseo, vean en mí la parte interior que no es lo que la gente ve. Vean mis deseos, mis anhelos, mi plan, mi anhelo, mi visión, porque lo que yo quiero es espiritual, dice Pablo. Y recuérdense esto, dice que el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la gente se va a salvar. Y Dios ha propiciado una manera de estar a cuentas con Él, dice Él. Y hoy quiero, amigo, darte la oportunidad, si tú nunca has comprendido cómo es que tú te puedes poner a cuentas con Dios, yo te quiero explicar esto. Es imposible que tú humanamente te pongas a cuentas con Dios por medio de acciones y por cosas que tú quieras hacer. ¿Me entiendes? No se trata ni de pagar ni de hacer cosas para alcanzar la salvación. La salvación que Dios provee, Él lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él propició que María, siendo virgen en ese momento, concibiera al Señor Jesucristo, Hijo de Dios, pero humanamente hablando también. Y ese niño creció y se hizo el Salvador de la humanidad. Cuando Él fue a la cruz y Él murió y derramó esa sangre te limpia todo pecado. Esa sangre, esa muerte, esa resurrección, esa es la salida que Dios le ha dado al problema de la humanidad, de cómo ser salvo, cómo experimentar el perdón de nuestros pecados. Es la locura del Evangelio. Y tu deber es simplemente escucharlo y dejar que esa fe que viene en el aire, porque la predicación que yo hablo en este instante, estas palabras que traen fe, que se constituyen en fe en el aire, en una forma milagrosa, el Espíritu Santo transforma esa fe, entra en ti y te permite creer lo que te estoy diciendo, que tus ojos se abran a la realidad de la vida, de que hay salvación en el Señor Jesucristo, y entonces tú allí recibes ese regalo. El regalo de la salvación que es gratuito para ti, simplemente lo recibes. Dice, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te invito a que hoy ores conmigo y digas esto. Señor Dios mío, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname. Señor Dios eterno, yo creo que Jesús es tu Hijo. Yo creo que Jesús murió en una forma perfecta en la cruz del Calvario.
derramó su sangre poderosa, murió y resucitó para darme salvación. Yo creo en la Biblia, yo creo en ti, Señor, yo creo en tu Espíritu Santo y yo creo que tú me das vida eterna. Yo creo que mi nombre en este instante está escrito en el libro de la vida. Yo creo que voy al cielo, yo creo que soy eterno, yo creo, Señor Dios Todopoderoso, que yo soy salvo y tengo vida eterna. Mis pecados son perdonados. Yo creo en el nombre de Jesús. Solamente es cosa de creer. Y hoy yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe esa paz de Dios, esa tranquilidad. Y si Dios permite un día, me vienes a ver acá a la iglesia en Victory Church en Odessa, Texas. Aquí estaremos la próxima semana. Vamos a seguir con este estudio de Romanos. Yo sé que la vamos a pasar muy bien. Y hasta entonces, pues te deseo muy feliz noche. Gracias. Bye.